La mansión de los Herrera brillaba como un palacio entre jardines amplios y ventanales de cristal. Allí vivía Mauricio, un empresario millonario, junto a su pequeña hija Isabela, de tan solo 6 años. Desde la muerte de su esposa, Mauricio había llenado su vida de negocios y compromisos, olvidando poco a poco lo más importante: el tiempo con su hija. Antes de empezar, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Isabela, a pesar de crecer rodeada de lujos, sufría una soledad inmensa. Las nanas iban y venían, pero ninguna se quedaba el tiempo suficiente para convertirse en alguien especial. Hasta que llegó Elena, una joven humilde que había aceptado trabajar como empleada en la mansión para ayudar a su madre enferma y a sus 2 hermanos menores. Elena no era como las demás, tenía una dulzura natural y una paciencia infinita. Isabela se aferró a ella desde el primer día, encontrando en su compañía algo que no sentía ni con su propio padre: verdadera atención. Elena la escuchaba, jugaba con ella y le enseñaba canciones que su abuela le había cantado en la infancia. Mauricio, sin embargo, apenas reparaba en esa relación. Para él, Elena no era más que otra empleada en su extensa lista de trabajadores. Su vida giraba alrededor de reuniones, inversiones y viajes. Solo veía a su hija durante algunos minutos en la noche, cuando ya estaba a punto de dormir. Un sábado soleado, Isabela pidió salir al parque que quedaba detrás de la mansión. Era un espacio amplio con columpios y un pequeño lago artificial. Elena la acompañó, feliz de verla reír, mientras la niña corría entre flores y árboles. La escena parecía tranquila, hasta que, en cuestión de segundos, todo cambió. Isabela, emocionada, corrió hacia una pelota que había rodado cerca del lago. La niña no calculó bien sus pasos y de pronto su pie resbaló sobre una piedra húmeda. Con un grito agudo, perdió el equilibrio y cayó hacia el agua helada. Elena, sin pensarlo 2 veces, soltó lo que llevaba en las manos y corrió desesperada. La superficie del lago era engañosa, parecía tranquila, pero la corriente de la fuente la arrastraba hacia el centro. Isabela agitaba los brazos, tragando agua y llorando aterrada. El corazón de Elena se aceleró como nunca. No sabía nadar a la perfección, pero su instinto era más fuerte que cualquier miedo. Se lanzó al agua sin importar el frío que la paralizaba. Con brazadas torpes pero decididas, alcanzó a Isabela y la sostuvo contra su pecho. La niña temblaba, lloraba y se aferraba a su cuello. «Tranquila, mi amor, ya estás conmigo», susurró Elena mientras luchaba por regresar a la orilla. Cada movimiento era un desafío, sus brazos se cansaban y sus ropas pesaban más con cada segundo. Pero no se rindió. En ese instante, Mauricio regresaba de una reunión y vio la escena desde lejos. Se quedó helado. Todo su mundo pareció detenerse al ver a su hija en peligro. Corrió desesperado hacia el lago y, con la ayuda de un jardinero, extendió una cuerda improvisada con una rama. Elena, exhausta, logró aferrarse y con todas sus fuerzas empujó a Isabela hacia ellos. Mauricio tomó a su hija en brazos y la abrazó con desesperación. «Isabela, mi niña, ¿estás bien?», gritó, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Elena, empapada y sin fuerzas, salió tambaleando del agua, con los labios morados del frío. El millonario levantó la vista y la vio. La joven humilde había arriesgado su vida sin pensarlo, sin dudar, y gracias a ella, su hija seguía respirando. Por primera vez, Mauricio se quedó sin palabras. La llevó adentro junto con Isabela y ordenó encender todas las chimeneas. El personal corrió a buscar mantas y té caliente. Isabela no se despegaba de Elena, repitiendo entre sollozos: «Ella me salvó, papá, ella me salvó». Elena, aún temblando, trató de restarle importancia. «Solo hice lo que tenía que hacer», dijo con voz baja. Pero Mauricio no podía dejar de observarla. Aquella muchacha, a quien había visto siempre como una simple empleada, había demostrado un valor que él mismo no sabía si tendría en una situación semejante. Esa noche, mientras Isabela dormía tranquila, Mauricio se quedó largo rato de pie junto a la ventana, repasando lo ocurrido. En su mente resonaban las palabras de su hija y la imagen de Elena lanzándose al agua sin titubear. Se dio cuenta de que nunca había valorado lo suficiente a quienes lo rodeaban y que en su mansión había más grandeza en aquella joven que en todos los lujos que lo acompañaban. A la mañana siguiente, Mauricio buscó a Elena en la cocina. Ella estaba preparando el desayuno para el personal como si nada hubiese pasado. Al verlo, se sorprendió. Él la observó unos segundos y luego dijo: «No sé cómo agradecerte lo que hiciste ayer. Salvaste la vida de lo más importante que tengo». Elena bajó la mirada con humildad. «Señor, no tiene que agradecerme. Isabela es una niña maravillosa.
Yo solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. Mauricio frunció el ceño. No, Elena, no todos lo habrían hecho. La mayoría habría gritado por ayuda o se habría quedado paralizada. Tú arriesgaste tu vida, y eso no lo hace cualquiera. Ella sonrió tímidamente sin saber qué responder. En ese momento, Isabela entró corriendo y abrazó a Elena con fuerza. Papá, quiero que Elena nunca se vaya. Quiero que siempre esté conmigo. Mauricio sintió cómo esas palabras atravesaban sus defensas. En su interior, algo empezaba a cambiar, y lo que sucedería después demostraría que la valentía de Elena había hecho mucho más que salvar una vida, había comenzado a transformar un corazón endurecido. Si esta historia ya te está emocionando, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que viene a continuación te conmoverá todavía más. Los días siguientes a aquel accidente marcaron un antes y un después en la mansión Herrera. Mauricio no podía quitarse de la mente la imagen de Elena arriesgando todo por Isabela. Durante años se había rodeado de personas que lo seguían por interés. Aduladores que buscaban contratos, socios que fingían lealtad, mujeres que solo veían en él una billetera. Pero ahora, frente a aquella joven sencilla que no esperaba nada a cambio, comprendió que el verdadero valor no se medía en cuentas bancarias, sino en acciones sinceras. Elena continuaba con su rutina habitual, aunque ahora Isabela se aferraba a ella más que nunca. La niña insistía en dormir con la empleada, en que la acompañara a la escuela y hasta en que le leyera cuentos antes de irse a la cama. Mauricio, al observar aquella conexión, comenzó a darse cuenta de lo mucho que había descuidado a su hija. Una noche, mientras observaba cómo Elena le cantaba una canción de cuna a Isabela, se sorprendió al notar un nudo en su garganta. Mi hija sonríe como no lo hacía desde que su madre estaba viva, pensó con un dolor silencioso. Al día siguiente Mauricio tomó una decisión. Llamó a Elena a su despacho. Ella entró nerviosa, con las manos entrelazadas. «Señor Herrera, ¿me mandó a llamar?», preguntó con respeto. Mauricio la miró fijamente. «Elena, quiero saber más de ti. ¿Por qué aceptaste este trabajo?». Ella dudó un instante y luego confesó. «Mi madre está enferma, necesitamos dinero para sus medicamentos, y tengo 2 hermanos pequeños que dependen de mí. Cuando me ofrecieron el trabajo aquí, pensé que era una bendición, aunque jamás imaginé lo que viviría al lado de su hija». El millonario quedó en silencio. Nunca se había detenido a pensar en las historias detrás de quienes trabajaban en su casa. Cada empleado tenía una vida, una lucha, un motivo, y él apenas los veía como piezas de un engranaje. Elena le había abierto los ojos. Conmovido, Mauricio quiso agradecerle de una manera que cambiara su vida. Llamó a su médico personal y organizó una cita para la madre de Elena. No solo eso, prometió cubrir todos los gastos del tratamiento. Cuando Elena lo supo, no pudo contener las lágrimas. «Señor, yo no sé cómo agradecerle». «No tienes que agradecerme nada», respondió Mauricio con voz firme. «Lo mínimo que puedo hacer es apoyar a quien salvó lo más valioso que tengo». Con el paso de las semanas, la relación entre ellos se fue estrechando. Mauricio empezó a compartir más tiempo en casa. Por primera vez en años, canceló reuniones para cenar con Isabela y Elena. Descubrió que la felicidad estaba en esos momentos sencillos. Una cena en la mesa, una conversación sincera, una risa espontánea. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos aquel cambio. Algunos socios de Mauricio comenzaron a murmurar: «¿Cómo es posible que un hombre de su posición se deje influenciar por una simple empleada?». Comentaban a espaldas. Incluso algunas amigas de la alta sociedad lo criticaban, insinuando que Elena buscaba aprovecharse. Mauricio escuchó los rumores, pero por primera vez no le importaron. Él sabía lo que había visto. Una mujer que sin pedir nada había dado todo por su hija. El momento decisivo llegó un fin de semana en que Isabela fue invitada a una fiesta de cumpleaños en la mansión de unos vecinos. Mientras jugaba con otros niños, un columpio se desprendió y cayó cerca de ella. Elena, que la acompañaba, corrió de inmediato y la protegió con su cuerpo. El golpe la alcanzó a ella en el brazo, pero evitó que la niña sufriera un accidente grave. Cuando Mauricio llegó y vio a Elena herida, sintió que algo se rompía dentro de él. Esa joven no solo había salvado a Isabela una vez, sino que lo había hecho de nuevo, poniendo su seguridad por encima de la suya propia. Esa misma noche, después de asegurarse de que Elena estuviera bien atendida, Mauricio tomó una decisión que venía gestándose en su corazón. Reunió valor y habló con ella en el jardín de la mansión, bajo la luz tenue de la luna.
Elena, sé que eres humilde, sé que tu vida ha estado llena de sacrificios, pero también sé que has demostrado una valentía y un amor que yo no había visto en nadie más. Tú no solo salvaste a mi hija, me devolviste la fe en las personas y en la vida. Elena lo miraba con asombro, sin poder creer lo que escuchaba. Señor Herrera, yo solo hice lo que mi corazón me dictó, respondió con voz temblorosa. Mauricio dio un paso más cerca. Yo lo sé, por eso hoy quiero preguntarte algo. ¿Quieres quedarte a nuestro lado, no solo como empleada, sino como parte de esta familia? Las lágrimas rodaron por el rostro de Elena. Isabela, que había escuchado parte de la conversación, corrió hacia ellos y tomó la mano de la joven. Di que sí, Elena, no quiero que nunca te vayas. Elena, conmovida hasta lo más profundo, abrazó a la niña y miró a Mauricio con los ojos brillantes. Sí, quiero quedarme, porque ustedes se convirtieron en mi verdadero hogar. Desde aquel día, la mansión Herrera dejó de ser un lugar frío y silencioso. Se llenó de risas, de complicidad, de amor verdadero. Elena no solo encontró estabilidad para su familia, también descubrió que la vida puede dar giros inesperados y que, incluso en medio de la humildad, se puede tocar el corazón más blindado. Mauricio, por su parte, aprendió que la riqueza más grande no estaba en sus empresas, sino en las personas que lo rodeaban y en el amor sincero que nunca se compra ni se negocia. La moraleja de esta historia es clara. La valentía y la humildad pueden derribar muros que el dinero jamás podrá tocar. Y cuando el amor verdadero se presenta, no importa de dónde vengas ni cuánto tengas, porque lo único que cuenta es lo que estás dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita.